Siempre creí que el cumpleaños de una madre era ese día en que la vida le devolvía, aunque fuera por un momento, todo el amor que entregamos sin medida. Ese era mi día, y lo único que deseaba era ver a mi hijo llegar con una sonrisa sincera, tal vez un abrazo, una palabra con cariño. Pero cuando llegó con un pastel, y se descontroló al ver a quien le ofrecí el primer pedazo, supe que algo muy extraño estaba ocurriendo. Y si crees que solo fue un escándalo en medio de una cena familiar, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, mi familia jamás podrá olvidarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a darte la vuelta al corazón, y nada será como te imaginas. Antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y aprovecha para suscribirte al canal si te gustan las historias reales, profundas y llenas de giros inesperados como esta. Me llamo Teresa Aguilar, tengo 70 años, y durante muchos años fui dueña de una cadena de concesionarios de autos de lujo. Cada centavo que tengo lo gané con esfuerzo, y crié a mis hijos creyendo que el amor lo podía todo. Pero ese día, frente a un pastel y un grito desesperado, entendí que algo dentro de mi familia se había roto, y tal vez no tendría arreglo. Ese día desperté con una ilusión que pocas veces se repite en la vida. Caminé despacio por la casa, observando el comedor adornado con un mantel de lino egipcio, las copas de cristal alineadas como si fueran diamantes, y la vajilla de porcelana que alguna vez traje de un viaje a Milán. Quería que cada detalle respirara elegancia, como aquellas cenas en las que yo recibía clientes en mis concesionarias de autos de lujo. El olor a flores frescas se mezclaba con un perfume tenue que había rociado en el aire, como si mi hogar debiera estar listo para recibir algo más que invitados. Debía estar listo para recibir cariño. Cuando escuché el portazo del coche, sentí un nudo en el estómago. Ricardo entró sonriente, cargando un pastel cuidadosamente decorado. Su esposa vestía ropa de diseñador en tonos beige, y detrás de ella venía la suegra, con un bolso de cuero que parecía más pesado que su propia mirada. La saludé con educación, aunque apenas me devolvió un gesto seco. En mi interior decidí no darle importancia. Era mi cumpleaños, y al menos mi hijo estaba allí con un detalle que yo no había pedido, pero que significaba mucho más de lo que cualquiera podía entender. Nos sentamos alrededor de la mesa iluminada por un candelabro dorado. Había imaginado ese momento tantas veces. Mi familia reunida, la comida servida en platos finos, las risas cruzando el aire. Mientras cortaba el pastel, me sorprendí a mí misma agradeciendo en silencio por tener aún la fuerza de preparar un banquete con mis propias manos, sin ayuda de agencia de viajes, sin lujos prestados de un hotel boutique, sino con lo que yo había construido con mi esfuerzo y mis finanzas bien administradas durante años. Tomé el cuchillo de plata y partí el pastel con cuidado, como si se tratara de un tesoro frágil. El primer pedazo, por cortesía, lo acerqué a la suegra de Ricardo. Ella estiró sus manos, y por un segundo me sentí orgullosa de mantener la elegancia aún en los gestos más pequeños. Fue entonces cuando algo rompió el ambiente. Ricardo se levantó de golpe, sus ojos encendidos como brasas, y soltó un grito que heló mi sangre. «No, mamá, ese no». El silencio cayó como un golpe seco en la mesa. Julieta, su esposa, parpadeó sin entender, y la suegra se quedó congelada, con el plato suspendido en el aire. Yo seguía con la mano firme, sin comprender todavía lo que pasaba. Ricardo avanzó hacia la mesa con pasos rápidos, tiró el plato antes de que su suegra probara el pastel, y en un gesto desesperado, empujó todo el postre contra el suelo, manchando la alfombra persa que había traído de Estambul. Me quedé helada. Miré a mi hijo, buscando en su rostro una explicación lógica, pero lo único que encontré fue un temblor en sus labios y un sudor frío en la frente. Trató de disimular, balbuceando algo sobre una cucaracha, como si esa fuera razón suficiente para arruinar la celebración. Sus palabras no convencieron a nadie, ni siquiera a él mismo. Lo conocía demasiado para no notar el miedo escondido detrás de su mentira improvisada. El pastel, deshecho en el piso, parecía un cuadro grotesco, un contraste cruel con la elegancia del comedor. Nadie probó bocado después de eso. Sentí que la cena se había roto igual que ese postre, un regalo que parecía dulce, pero que escondía una verdad amarga. Por más que intenté recuperar la conversación, las miradas evitaban encontrarse y el aire estaba impregnado de una incomodidad insoportable. Me refugié en mi propia dignidad y decidí no armar un escándalo. Sonreí con suavidad, aunque por dentro la sospecha se abría paso como un filo invisible. Porque no era solo la forma en que reaccionó Ricardo, era algo en sus ojos,
una sombra que nunca le había visto. Y en ese momento, sin entender todavía, supe que mi cumpleaños sería recordado no por la alegría, sino por la culpa que vi reflejada en el rostro de mi propio hijo. Esa noche no logré conciliar el sueño. Caminé descalza por el piso de mármol, ese mismo que tantas veces pulí con esmero para mantener el brillo intacto. La casa estaba en silencio, pero en mi mente las escenas de la cena se repetían una y otra vez. Escuchaba todavía el grito de Ricardo, el choque del plato contra el suelo, el murmullo incómodo de su suegra tratando de recomponerse. Encendí una lámpara de cristal, me senté frente al ventanal y respiré hondo. A pesar de mis intentos de calmarme, sentía que algo mucho más oscuro se escondía detrás de ese pastel. Siempre tuve una mente práctica, acostumbrada a manejar cuentas bancarias, inversiones y decisiones rápidas. Pero esta vez, la duda no se resolvía con una transferencia o con retirar fondos de una tarjeta de crédito. Era una sospecha que me desgarraba por dentro. ¿Por qué mi hijo habría reaccionado así? ¿Por qué no pude leer en su mirada esa ternura que, en otros tiempos, lo delataba? Cerré los ojos y recordé cuando era niño y venía corriendo a abrazarme después de la escuela. Cómo se transformó en el hombre frío que ahora veía frente a mí. Fui a la cocina. La luz tenue revelaba el desastre en el piso, migas, crema desparramada y la alfombra arruinada con manchas imposibles de borrar. Me agaché para recoger un pedazo de pastel y lo observé con cuidado. No había cucaracha alguna. Lo puse sobre un plato de porcelana y lo dejé en la encimera, como si al día siguiente fuera a encontrar respuestas. Aún así, la idea de haber estado a punto de servirlo me revolvía el estómago. Algo no encajaba, y no estaba dispuesta a quedarme con los brazos cruzados. Fui hasta el cuarto de servicio, donde suelo tirar la basura separada en bolsas. Busqué la envoltura original del pastel. En mis recuerdos, Ricardo había mencionado el nombre de una boutique gourmet muy exclusiva. Pero cuando tomé la caja, noté algo extraño. El sello estaba despegado, como si hubiera sido colocado a la fuerza. Lo observé más de cerca y confirmé lo que mi instinto gritaba: no era el sello original. Me quedé mirando ese detalle mínimo, pero revelador, y sentí que un frío me atravesaba de pies a cabeza. Apoyé la caja sobre la mesa y traté de pensar con claridad. Durante años había manejado operaciones millonarias en mis concesionarias, comprado propiedades en distintas ciudades, y siempre me jacté de no dejar escapar ningún detalle. ¿Cómo podía ahora, en mi propia casa, sentirme engañada por la persona en quien más confiaba? Pensé en todas las ocasiones en que Ricardo me había pedido dinero prestado para supuestos viajes de negocios o para cubrir gastos que nunca me explicaba con precisión. ¿Sería este pastel parte de un plan mayor? Subí de nuevo a mi habitación. Encendí una vela aromática y me envolví en una bata de seda. Afuera, las luces del jardín titilaban, reflejándose en los ventanales grandes que daban al patio. Todo parecía perfecto, como siempre, pero yo ya no veía perfección. Veía máscaras. Veía grietas invisibles en esa vida de lujo que yo misma había construido. Por primera vez en muchos años, sentí que mis riquezas, mis cuentas, mis joyas, no podían darme ni un gramo de paz. Me tumbé en la cama sin cerrar los ojos. Las fotografías familiares colgadas en la pared parecían observarme, como si cada una de ellas quisiera advertirme algo que yo me negaba a escuchar. Recordé la sonrisa de Ricardo cuando niño y la comparé con la mueca crispada que había mostrado esa noche. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Por qué inventar una excusa tan absurda? El reloj marcaba las 3 de la mañana, y yo seguía con el corazón desbocado, como si me hubiera despertado de una pesadilla sin fin. Y entonces lo entendí. No podía dejarlo pasar como si nada. Al día siguiente hablaría con Ricardo, no con dulzura de madre, sino con la firmeza de una mujer que aprendió a levantar su vida desde cero. Tal vez no me diera la verdad, pero al menos quería verle la cara cuando intentara mentirme. Porque en sus ojos, en esa mirada descompuesta que vi durante la cena, había algo más que miedo. Había una sombra que empezaba a devorar la confianza que tanto nos había unido. A la mañana siguiente, invité a Julieta a la terraza de la casa. El clima era suave, con esa brisa que hacía bailar las cortinas de lino frente a las ventanas grandes. Mandé preparar té con pétalos de jazmín y lo serví en un juego de plata que había heredado de mi abuela, piezas que siempre me recordaban que la elegancia no se improvisa, se transmite. Julieta llegó con un perfume fuerte,
de esos que llenan el aire antes de que la persona cruce la puerta. Su mirada estaba nerviosa, aunque intentaba sonreír con la educación que siempre la caracterizaba. Le pedí que se sentara en los sillones de mimbre con cojines bordados, mientras un rayo de sol iluminaba el cristal de las copas vacías. Ella jugaba con el borde de su bolso de cuero, moviéndolo entre las manos como si buscara protección. «¿Tu suegra está bien después de lo de anoche?», le pregunté suavemente. Hizo una pausa larga, bajó los ojos, y respondió con un sí que sonó más a obligación que a certeza. Dijo que la suegra lo había sentido como una humillación, pero que prefería no hablar del tema. Tomó la taza con ambas manos y vi cómo le temblaban los dedos. Traté de disimular, pero dentro de mí se encendió la alarma. ¿Qué era lo que la hacía dudar tanto? Le ofrecí galletas de almendra en un platón de porcelana, aunque noté que apenas las miró. Su silencio era más revelador que cualquier palabra. No hacía falta ser experta para reconocer cuando alguien cargaba con un secreto. Y en ese momento supe que Julieta sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. Mientras hablaba de trivialidades, ropa, restaurantes elegantes, viajes soñados a un hotel boutique en la playa, yo la observaba. Sus ojos esquivaban los míos, y cada frase que pronunciaba parecía una excusa para evitar entrar en lo que realmente pesaba en su conciencia. Yo sonreía, fingiendo calma, aunque por dentro una sensación de traición me recorría el cuerpo. ¿Por qué esa incomodidad? ¿Por qué ese miedo en su mirada cuando mencionaba a Ricardo? Decidí cambiar de tema y hablar de Sofía, mi hija menor. Le conté que estaba trabajando en un proyecto propio, que había preferido la independencia en lugar de una vida de lujo compartida. Julieta escuchaba, asentía, pero no se involucraba en la conversación. Su mente estaba en otro lado, y yo lo sentía. La incomodidad era tan evidente que incluso el sonido de las tazas al chocar con los platitos parecía más fuerte de lo normal. Cuando se levantó para irse, la acompañé hasta la puerta principal. El eco de sus tacones resonó en el piso de mármol, y mientras la observaba salir pensé en lo frágil que era la armonía familiar cuando el dinero y la herencia estaban de por medio. Intenté convencerme de que tal vez solo estaba cansada, o de que su silencio no significaba nada. Pero esa corazonada que llevaba dentro no me dejaba en paz. Algo estaba escondiendo, y la única pregunta era cuánto tiempo podría callarlo. Al cerrar la puerta, noté que había dejado olvidada su cartera en el sofá. La tomé con cuidado, dudando entre llamarla o revisar en su interior. La tentación me ganó. No buscaba dinero ni tarjetas de crédito. Buscaba respuestas. Y lo que encontré fue peor de lo que imaginaba, un recibo arrugado, con el logo de la pastelería. La fecha era distinta a la que Ricardo me había dicho. El pastel no había sido encargado ese mismo día, como él afirmó frente a todos. Había sido comprado con antelación. Sentí que el aire se me cortaba, como si la vida me dejara claro que las mentiras en mi familia empezaban a encadenarse una tras otra. Guardé la factura en mi bolso y respiré hondo. El silencio de Julieta no era inocencia, era complicidad. Al día siguiente, la desconfianza me tenía prisionera. No podía ignorar la factura encontrada en la cartera de Julieta, así que llamé a Sofía. Ella siempre había tenido un instinto agudo y contactos que yo jamás podría imaginar. Le conté lo ocurrido y de inmediato me propuso revisar las cámaras del estacionamiento del centro comercial donde Ricardo dijo haber recogido el pastel. Dudé, pero acepté. A esas alturas necesitaba pruebas. Necesitaba mirar la verdad a los ojos aunque me destrozara por dentro. Nos dirigimos al penthouse de una amiga de Sofía, un espacio con ventanales inmensos que dejaban ver toda la ciudad iluminada. Mientras esperaba, me serví un café en una taza de cerámica artesanal, aunque nada me quitaba el sabor amargo de la sospecha. La tecnología de esa casa era impecable. Pantallas curvas de última generación, sonido envolvente que hacía sentir cada clic del teclado. Todo contrastaba con mi respiración agitada y la ansiedad que me mordía el pecho. El encargado de seguridad apareció con un maletín negro y conectó su computadora. Sofía se acomodó a mi lado en un sillón de cuero blanco, y yo me quedé inmóvil, como si mi cuerpo supiera que estaba a punto de presenciar algo que marcaría un antes y un después en mi vida. En la pantalla apareció la grabación. Ricardo, solo, en el estacionamiento, con la caja del pastel en las manos. Mi corazón se aceleró tanto que tuve que llevarme una mano al pecho. Lo vimos abrir la caja con movimientos rápidos, nerviosos.
Miró hacia los costados, como quien teme ser descubierto. Y entonces, con una calma que me partió el alma, sacó algo del bolsillo y lo vertió en el interior. No pude distinguir qué era, pero la intención era clara. Sentí que la sangre me abandonaba. Sofía me apretó la mano y yo escuché cómo se rompía el cristal de la copa de champán que había tomado sin darme cuenta, estrellándose contra el piso de mármol del penthouse. Me llevé las manos al rostro, temblando. Durante años había trabajado con números, con bancos, con transferencias y decisiones rápidas. Pero ningún cálculo podía prepararme para ese golpe. Mi propio hijo manipulando el pastel que debía compartir con mi familia. Sofía no dijo nada al principio, solo respiraba fuerte, intentando contener las lágrimas. Después volteó hacia mí y susurró: «Mamá, eso no era una cucaracha». Me quedé paralizada. El eco de sus palabras me taladraba la cabeza. ¿Cómo podía aceptar que mi hijo, al que yo había criado con dignidad, fuera capaz de algo así? La grabación seguía reproduciéndose, mostrando a Ricardo cerrando la caja con torpeza, volviendo a colocar el sello como si nunca hubiera sido abierto. La imagen quedó congelada en su rostro, una mezcla de determinación y miedo. Era la prueba que nunca hubiera querido encontrar. El aire del penthouse se volvió pesado, casi irrespirable. Me levanté, caminé hasta el ventanal y observé las luces de la ciudad como si fueran testigos mudos de mi desgracia. Recordé todas las veces que Ricardo me habló de dinero, de cuentas conjuntas, de préstamos urgentes que nunca devolvió. Recordé cómo insistía en que yo debía actualizar mi testamento. Todo cobraba un sentido cruel. La elegancia de mi mundo, mis perlas, mis viajes, mis propiedades, nada podía tapar el vacío que sentía en ese instante. Sofía me abrazó con fuerza, y yo dejé caer la cabeza en su hombro. La decisión de enfrentar a Ricardo ya no era una opción, era un deber. No solo para proteger mi herencia, sino para salvar lo que quedaba de mi propia dignidad. La verdad estaba frente a mí, y aunque me partiera el alma, ya no había manera de volver atrás. ¿Y tú? Si descubrieras una traición tan grande dentro de tu propia familia, ¿la confrontarías de inmediato, o preferirías reunir más pruebas antes de hablar? Tu respuesta en los comentarios puede ser el apoyo que alguien necesita en este momento. Lo cité en la sala principal de mi casa, un espacio que siempre había sido símbolo de orgullo para mí. La chimenea italiana de mármol negro brillaba con el reflejo de las lámparas de cristal, y los muebles de cuero estaban impecables, como recién salidos de un catálogo de decoración. Era el escenario perfecto para exigir respuestas, aunque por dentro me sentía rota. Ricardo llegó con gesto serio, fingiendo normalidad, y se sentó frente a mí como si nada hubiera pasado en la cena de mi cumpleaños. Respiré hondo y le pregunté con calma: «¿Por qué mentiste, Ricardo? ¿Qué hiciste con ese pastel?» Sus ojos no se movieron ni un milímetro, se clavaron en mí con una frialdad que jamás había visto. «No sé de qué hablas, mamá». Esa indiferencia me heló la piel. No había rastro de ternura, ni de gratitud, ni de aquel niño que corría en el jardín con los zapatos manchados de tierra. Sentí como si me hablara un desconocido. Me incliné hacia él y bajé la voz. «Te vi. Sé lo que hiciste». Pero Ricardo no se inmutó. Tomó un vaso de agua y bebió como si mis palabras fueran un simple comentario sin importancia. Su control me dio rabia. En mi interior quería gritar, mostrarle la grabación, ponerle en la cara la prueba de su traición. Sin embargo, algo me detuvo. Tal vez necesitaba oírlo de sus labios, aunque fuera una sola vez. Él sonrió con ironía, como si fuera yo la que estuviera equivocada. «Mamá, deberías descansar. Ya no eres la misma. Tal vez lo mejor sea que consideremos una clínica de lujo, donde te cuiden, donde no tengas que preocuparte por nada». Sentí que me arrancaban el aire. ¿Así me veía ahora? Un estorbo. Sus palabras no eran preocupación, eran una sentencia disfrazada de cuidado. La daga entraba más hondo porque venía de la boca de mi propio hijo. Miré alrededor, hacia las estanterías llenas de libros, hacia los cuadros de artistas que había comprado en viajes por Europa. Todo ese lujo que construí con sacrificio parecía burlarse de mí. No servía de nada tener propiedades, dinero en el banco, ni joyas guardadas en cajas fuertes, si lo único que recibía de mi sangre era desprecio. Y aún así, me negaba a mostrar debilidad.
Ajusté la postura y lo miré directo a los ojos. «Esa clínica que mencionas, ya la tienes elegida». Pregunté con calma, midiendo cada palabra. Ricardo desvió la mirada por primera vez. Ese gesto me confirmó lo que temía. Todo estaba planeado. Quiso corregirse, inventar una excusa, pero el silencio ya lo había delatado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al imaginarlo revisando mis cuentas, calculando mis bienes, como si ya no fuera una madre sino un botín. La rabia se mezcló con tristeza. Yo había pasado la vida tomando decisiones difíciles en mis negocios, cerrando acuerdos en bancos, defendiendo contratos millonarios. Pero jamás pensé que tendría que defenderme de mi propio hijo, sentado en mi sala, con la mirada fría de quien espera quedarse con todo. Esa traición no se mide en dinero ni en propiedades, se mide en el vacío que deja en el corazón. Me quedé callada unos segundos, intentando recuperar la calma. Ricardo aprovechó el silencio para levantarse, acomodar su saco y decir con voz firme: «Piensa en lo que te digo, mamá. Es lo mejor para ti». Lo vi salir, escuché la puerta cerrarse, y supe que el hombre que había criado con tanto amor ya no existía. Frente a mí solo quedaba alguien que había enterrado a su madre viva en nombre de la ambición. Esa misma noche subí al vestidor donde guardaba mi caja fuerte. Siempre fue mi refugio silencioso, un espacio con paredes tapizadas en terciopelo y repisas repletas de bolsos de diseñador, perlas heredadas y joyas Cartier que había comprado en viajes de negocio. Encendí la luz tenue y marqué la combinación. El sonido metálico de la cerradura me erizó la piel, como si supiera de antemano que algo no estaba en su lugar. Saqué carpetas, sobres, documentos notariales. Buscaba confirmarme a mí misma que todo seguía en orden. Al abrir una carpeta de cuero, sentí un escalofrío. Allí, entre mi testamento legítimo y copias de escrituras de propiedades, apareció un borrador extraño. El papel llevaba mi nombre y mi firma, pero no era mi letra. El trazo era torpe, forzado, y con apenas una mirada comprendí lo que sostenía en mis manos. Alguien había falsificado mi firma. El sudor frío me recorrió la espalda mientras mis ojos recorrían cada línea del documento. El contenido no dejaba lugar a dudas. Ese testamento falso dejaba prácticamente todo a Ricardo. Mis cuentas bancarias, mis propiedades, incluso mis acciones en una sociedad que él nunca había tocado. Las cláusulas estaban redactadas con precisión, como si un abogado hubiera intervenido. Me sentí traicionada hasta en la tinta. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Desde cuándo mi hijo me veía como un número, como un patrimonio, y no como la mujer que le dio la vida? Me senté en un banco tapizado frente al espejo grande. La imagen que me devolvía el reflejo era dura, una mujer de 70 años, elegante por fuera, con la dignidad hecha pedazos por dentro. Recordé cómo solía administrar mis cuentas, revisar cada transferencia, cada movimiento de mis tarjetas de crédito. Siempre fui meticulosa, siempre desconfié de los socios, pero nunca pensé que debía desconfiar de un hijo. Esa ingenuidad ahora se volvía contra mí. Tomé el documento falso y lo guardé de nuevo, con cuidado, como si fuera un veneno que debía conservar para no olvidar. Luego marqué el número de mi abogado de confianza. Contestó con voz adormilada, y cuando le pregunté por la firma, negó haber redactado algo así. Me aseguró que jamás cambiaría mis voluntades sin consultarme. Entonces, ¿quién lo había hecho? La respuesta me atravesó con una claridad brutal: el supuesto abogado que Ricardo me presentó hacía meses. Recordé aquella reunión en un restaurante elegante, donde Ricardo insistió en que yo debía modernizar mis documentos. Decía que era por seguridad, para proteger mis finanzas, para evitar que alguien me defraudara. Qué ironía más cruel, el fraude venía de su propia mano. Ahora entendía cada palabra, cada mirada esquiva, cada silencio suyo. Había tejido la mentira con paciencia, esperando que yo cayera en la trampa. Cerré la caja fuerte con un golpe seco y me quedé inmóvil, rodeada de perfumes caros y vestidos colgados en perfecto orden. Todo ese lujo, que antes me daba orgullo, ahora me parecía un escenario falso, incapaz de protegerme de la herida más grande. ¿De qué servía la elegancia, el respeto social, las propiedades y los viajes, si mi hijo había convertido mi herencia en un trofeo por el que estaba dispuesto a destruirme? Me puse de pie, respiré hondo y me juré no volver a subestimarlo. Si Ricardo había llegado a falsificar mi firma, nada lo detenía ya.
Guardé silencio, pero dentro de mí crecía una certeza. El peligro estaba mucho más cerca de lo que había imaginado, y esta vez no se trataba de una simple mentira. Era un plan calculado, y yo estaba en el centro de él. Sofía llegó temprano esa mañana, con su determinación de siempre. Apenas crucé la mirada con ella, entendió que algo nuevo había descubierto. Le mostré el testamento falso y su expresión cambió a una mezcla de rabia y tristeza. «Mamá, esto ya no es sospecha, es un plan hecho y derecho». Me abrazó fuerte, y luego sacó su computadora portátil, convencida de que no podíamos quedarnos quietas. Si Ricardo quería jugar con fuego, tendríamos que encender nuestra propia lámpara de verdad. Se sentó en la mesa del comedor, donde aún quedaban restos de flores marchitas de mi cumpleaños. Mientras tecleaba, el sonido del teclado llenaba el silencio. Buscaba en registros internacionales, moviéndose con soltura entre páginas oficiales y bases de datos. Yo la observaba, orgullosa de su agudeza. Nunca imaginé que la hija menor, aquella que prefería la independencia antes que el dinero fácil, terminaría siendo mi aliada más fuerte. «Mamá, encontré algo». Su voz me sacó del ensimismamiento. Me mostró la pantalla. El nombre de Ricardo aparecía ligado a un fideicomiso en el extranjero. Era un documento legal, impecable, con transferencias recientes. Sentí que la sangre me abandonaba mientras leía las cifras. Era suficiente dinero como para hacer una compra millonaria. El registro decía claramente: reserva de propiedad en Cascais, Portugal. Me llevé las manos a la boca. Cascais. Lo conocía bien. Años atrás había estado en ese puerto durante un viaje con clientes, hospedada en un hotel boutique frente al mar. Recuerdo la elegancia de las mansiones blancas, los jardines enormes, las vistas azules que parecían pintadas. Y ahora mi hijo planeaba mudarse allí, como si mi esfuerzo de toda una vida fuera el boleto de su nuevo paraíso. El contraste era insoportable. Sofía siguió leyendo en voz alta. El anticipo de la mansión había sido cubierto con una transferencia que coincidía con uno de mis movimientos bancarios. Pero yo jamás autoricé esa operación. Mis cuentas estaban vigiladas, pero él había encontrado la forma de mover dinero desde una tarjeta adicional vinculada a mi nombre. Sentí rabia, como si me hubieran arrancado la piel. No era solo una traición, era un robo descarado, escondido tras el lazo de la sangre. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana grande que daba al jardín. Afuera, el sol iluminaba las rosas recién regadas, pero yo no veía color. Veía la sombra de Ricardo firmando papeles, cerrando acuerdos, planeando una vida de lujo en otro continente mientras me borraba de la suya. La casa, mi refugio, de pronto parecía vacía, como si ya no me perteneciera. ¿De qué servían mis muebles elegantes o mis joyas guardadas, si todo estaba siendo convertido en moneda de cambio? Sofía me tomó del brazo. «Mamá, ya no hay dudas. Esto es más grande de lo que pensábamos». Su voz era firme, pero la sentí quebrarse apenas un segundo. Y ese quiebre me atravesó. Porque detrás de la fuerza de mi hija estaba la realidad. Estábamos solas. No había nadie más en quien confiar. Era ella y yo contra un plan perfectamente calculado. Esa noche casi no hablé. Caminaba de un lado a otro por la sala, mirando los cuadros colgados en las paredes, los recuerdos de viajes y cenas en restaurantes elegantes. Todo parecía testificar en mi contra. Cerré los ojos y respiré hondo. Portugal. Cascais. La mansión junto al mar. Entendí que mientras yo me aferraba a la memoria de mi familia, Ricardo ya me había sacado de su ecuación. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Julieta, con la voz quebrada, suplicando verme a solas. Dudé en aceptar, pero algo en su tono me dijo que guardaba más de lo que estaba dispuesta a mostrar. Nos citamos en el salón de té de un hotel 5 estrellas, un lugar donde los sillones de terciopelo y las lámparas de cristal hacían sentir que todo era intocable. Pero la verdad que estaba a punto de salir de su boca rompería cualquier apariencia de elegancia. Cuando llegó, no pudo sostener la compostura. Se dejó caer en el asiento frente a mí y antes siquiera de ordenar, comenzó a llorar. Yo la observaba, en silencio, con la taza vacía entre mis manos. Su maquillaje corría como rastro de una herida mal cerrada.
La vi tan vulnerable que por un instante olvidé mis sospechas y solo vi a una mujer atrapada en medio de un juego cruel. Intentó secarse las lágrimas con un pañuelo bordado, pero la voz apenas le salía. No sabía, no hasta el último momento. Hizo una pausa, bajó la mirada y murmuró: «Él quería que tú fueras la primera en probar ese pastel». Sentí un escalofrío. El murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor se apagó en mi mente. De pronto, todo el lujo del lugar se volvió ruido innecesario frente a la confesión que acababa de escuchar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Dejé la taza sobre la mesa con un golpe seco y tuve que respirar hondo para no desmoronarme ahí mismo. Julieta continuó, como si al fin soltara el peso que llevaba en el pecho. Ricardo había hablado de internarme en una clínica privada, convencer a todos de que yo ya no estaba en condiciones, y una vez dentro, tener acceso libre a mis cuentas, a mis propiedades, a mi herencia. Cada palabra era un cuchillo directo a mi dignidad. Recordé entonces los movimientos bancarios extraños, las transferencias que yo no había autorizado, los insistentes comentarios de Ricardo sobre actualizar mi testamento. Todo encajaba. No era una sospecha aislada, era un plan diseñado con paciencia. Miré a Julieta y pensé en cuánto debía haber soportado en silencio. ¿Era cómplice por miedo o por amor ciego? En ese momento no quise juzgarla. Simplemente entendí que su quiebre era parte de la verdad que tanto necesitaba. Ella me tomó la mano y suplicó: «Perdóname, no supe cómo detenerlo». Su piel temblaba como si cargara un frío imposible de calentar. Yo la escuché en silencio, y aunque parte de mí deseaba consolarla, otra parte ardía de rabia. Porque mientras ella callaba, yo estuve a punto de perderlo todo, incluso la vida. Aún así, valoré que al fin hablara. No era valentía plena, pero sí un primer paso hacia la verdad. Me recosté en el sillón, mirando el techo adornado con molduras doradas. La ironía era dolorosa. Estábamos rodeadas de lujo, de un ambiente donde cualquiera envidiaría estar, pero la conversación era una de las más oscuras de mi vida. No había perlas ni bolsos de cuero que pudieran suavizar ese instante. Solo quedaba aceptar que mi hijo había cruzado una línea de la que no había regreso. Cuando Julieta se fue, quedé sola frente a la mesa, con el eco de sus palabras flotando en el aire. Pedí la cuenta y la pagué con mi tarjeta de crédito, como si ese gesto cotidiano pudiera darme un poco de control sobre algo. Caminé hacia la salida del hotel con la certeza de que el plan estaba confirmado. Ricardo había preparado todo para borrarme de su camino. ¿Y tú? ¿Crees que la ambición por dinero puede algún día redimirse? ¿O hay traiciones que no merecen perdón aunque vengan de la sangre? Tu reflexión en los comentarios puede abrirle los ojos a alguien que hoy no se atreve a ver la verdad. Esa noche le conté todo a Sofía. Nos sentamos en la cocina, con las luces tenues reflejándose en los azulejos y una tetera silbando en el fuego lento. Le relaté cada palabra de Julieta, cada gesto, cada lágrima. Sofía me escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, como si guardara la rabia en un rincón de su pecho. Cuando terminé, se levantó y dijo con voz firme: «Mamá, ahora es guerra». Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de certeza. Ella no lloró. No se quebró. Me abrazó fuerte y en ese abrazo me transmitió una fuerza que no sabía que aún podía recibir. Me prometió que no iba a permitir que Ricardo me arrebatara mi dignidad. De inmediato sacó su computadora y empezó a buscar contactos. Un juez de confianza, un perito calígrafo, un contador especializado en rastreo de cuentas bancarias. Yo la observaba en silencio, conmovida y orgullosa de su determinación. Pronto, la casa se llenó de carpetas, documentos, nombres, números telefónicos. Sofía se movía con la disciplina de alguien que conoce la importancia de cada detalle. La veía revisar extractos de banco, compararlos con movimientos sospechosos y anotar cifras en un cuaderno de cuero. Todo el espacio, antes símbolo de lujo y calma, se convirtió en un centro de operaciones. Yo caminaba entre los muebles elegantes, sintiéndome prisionera de mi propia historia, mientras mi hija luchaba por salvarme. Cada cierto tiempo, Sofía levantaba la vista para asegurarse de que yo estuviera bien. Me servía café en una taza de porcelana, me pedía que descansara, pero yo no podía. ¿Cómo dormir mientras mi propia sangre planeaba borrar mi nombre? Recordé las veces que Ricardo me pidió préstamos para viajes, supuestas agencias de negocios que nunca existieron. Ahora todo tenía un sentido perverso.
Me dolía reconocerlo, pero él llevaba tiempo construyendo la trampa. Una noche, Sofía encontró un registro de llamadas desde el celular de Ricardo a un abogado extranjero. Lo marcó en su libreta, y con esa precisión me dio la certeza de que estaba siguiendo el hilo correcto. Pero al día siguiente, mientras revisábamos documentos en el comedor, su celular sonó con un número desconocido. Contestó, y en cuanto escuchó, palideció. Era una voz masculina, seca, advirtiéndole que dejara de investigar. Sofía colgó y me miró con un gesto que intentaba ser tranquilo, pero la temblorosa rigidez de sus labios la delataba. «Mamá, es él». Sentí que las paredes de la casa se cerraban sobre mí. Ricardo había descubierto que lo estábamos persiguiendo. Y si era capaz de manipular un pastel, ¿qué no haría ahora que su plan estaba en riesgo? La amenaza era clara, y mi hija acababa de recibirla en carne propia. Me acerqué a ella, le tomé el rostro entre las manos y susurré: «No quiero perderte a ti también». Sofía me abrazó, jurando que nada la detendría. Sus palabras eran fuego, y su fuerza, un escudo. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que ya no estaba sola. Que aunque Ricardo hubiera decidido enterrarme viva en su ambición, Sofía estaba dispuesta a luchar hasta el final. Esa noche dormimos en la misma habitación, con la puerta cerrada y los documentos guardados bajo llave. Yo miraba el techo en la oscuridad, preguntándome cómo habíamos llegado hasta ahí. Una familia dividida por dinero, propiedades, cuentas y herencias. Lo único que quedaba claro era que la batalla apenas estaba comenzando, y Sofía había decidido tomar la espada por mí. Decidí invitar a la suegra de Ricardo a tomar café. Quería verla de frente, medir sus gestos, confirmar si en su silencio había complicidad. Esta vez no usé la vajilla de porcelana ni las tazas de plata. Coloqué 2 tazas sencillas sobre la mesa de la cocina, un contraste deliberado con el lujo habitual de mi casa. Quería que entendiera que la confianza ya no estaba en juego, que aquella reunión no era cortesía, sino un interrogatorio disfrazado de conversación. Ella llegó con su bolso de cuero habitual, cargando ese aire de superioridad que siempre me incomodó. Se sentó erguida, sin siquiera mirar alrededor, como si nada de lo ocurrido en mi cumpleaños hubiera sido importante. Le serví café y mientras el aroma llenaba el espacio, le pregunté directamente: ¿qué fue lo que vio Ricardo en ese pastel? Mi voz sonaba calmada, pero por dentro la ansiedad me desgarraba. Se quedó callada, sorbiendo de la taza, y luego soltó un suspiro largo. «A veces es mejor no remover el pasado», respondió, esquivando mi mirada. La observé con detalle, el leve temblor en sus manos, la rigidez de su mandíbula. Era evidente que sabía más de lo que admitía. Intentó cambiar de tema, hablando de un restaurante elegante al que había ido recientemente, como si las frivolidades pudieran tapar la sombra que nos separaba. Me incliné hacia ella, decidida a no dejarla escapar. Si calla, se convierte en cómplice. Y lo que Ricardo hizo puede costarme la vida. Mis palabras cayeron como un golpe seco, y por primera vez vi un destello de miedo en sus ojos. Bajó la mirada, removió el café con la cuchara, pero no pronunció ni una palabra más. Ese silencio fue la confirmación que necesitaba. Al despedirse, fingió cordialidad, agradeciendo el café con una sonrisa débil. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, y yo la acompañé hasta el recibidor. El sonido de sus tacones resonaba en el mármol, y cada eco me recordaba que estaba dejando mi casa con un secreto guardado. Abrí la puerta y la observé alejarse hacia su auto estacionado frente al jardín. Su figura erguida no coincidía con la tensión que había sentido en la mesa. Me quedé un momento en el umbral, con la brisa fría acariciando mi rostro. De pronto, escuché su voz apagada mientras hablaba por teléfono. No se dio cuenta de que la oía. No dijo nada, pero sospecha todo. El aire me abandonó de golpe. Era la prueba de que ella estaba al tanto del plan, de que su silencio no era ignorancia, sino complicidad calculada. Cerré la puerta con fuerza y apoyé la espalda contra la madera. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. La red de mentiras se expandía. Ricardo no estaba solo. Tenía de su lado a personas que, aunque no compartieran mi sangre, habían decidido apostar por su ambición. Y eso me dolía más que cualquier pérdida material. Me dirigí a mi estudio, encendí la lámpara de escritorio y abrí mi libreta de cuero.
Escribí cada detalle de lo que acababa de escuchar. Ya no bastaba con pruebas sueltas. Necesitaba construir un caso sólido, línea por línea, palabra por palabra. Porque lo que estaba en juego no era solo mi dinero o mis propiedades. Era mi vida, y no pensaba regalarla en silencio. Pero el ambiente no tenía brillo. El silencio pesaba más que cualquier decoración. Todos estaban presentes, pero nadie parecía realmente allí. El lujo de la mesa contrastaba con la frialdad de las miradas. Era como si cada uno llevara un muro invisible que impedía cualquier encuentro. Ricardo se sentó frente a mí, con su porte arrogante, jugando con la servilleta como si no tuviera nada que esconder. Julieta evitaba mi mirada, hundida en su propio mundo, y la suegra se mantenía recta, con el gesto rígido de quien sabe demasiado. Sofía, en cambio, se acomodó a mi lado y me tomó la mano debajo de la mesa. Ese pequeño gesto me sostuvo, me recordó que no estaba del todo sola. Serví la comida en silencio, y cada plato colocado sobre la mesa era una prueba de mi resistencia. Los aromas, la vajilla impecable, la disposición elegante, todo era una máscara para ocultar el verdadero estado de mi familia. Ya no éramos madre e hijos compartiendo un almuerzo, éramos enemigos disfrazados de parientes. Sentí como mi corazón latía más fuerte con cada mirada esquiva de Ricardo. Intenté iniciar conversación hablando de viajes pasados, de aquel restaurante elegante en Lisboa donde habíamos cenado juntos años atrás. Nadie respondió. El eco de mis palabras quedó suspendido en el aire, como si nadie quisiera reconocer la nostalgia de los buenos tiempos. Ricardo cortaba su carne con movimientos bruscos, Julieta apenas probaba bocado, y Sofía se mantenía atenta a cada gesto. La escena parecía un teatro de sombras. El sonido de los cubiertos chocando con los platos se volvió insoportable. Quise levantarme, gritar, exigir la verdad, pero me contuve. Sabía que en ese momento, la dignidad estaba en mantener la calma. Respiré profundo y bebí un sorbo de vino, como si ese gesto pudiera darme la serenidad que necesitaba. La tensión se hacía más espesa con cada minuto que pasaba. De pronto, mi nieta se levantó y se acercó a mí con un dibujo en la mano. Era un papel lleno de colores, con una casa dibujada y un sol grande en la esquina. Me lo entregó con una sonrisa inocente. Lo tomé con ternura, pero cuando lo miré de cerca, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. En el dibujo, la casa estaba tachada, y junto a ella había una frase mal escrita: «Papá dice que tú ya no vas a vivir aquí». El silencio se hizo aún más denso. Nadie se atrevió a decir nada, pero todos entendieron lo que significaba. La inocencia de mi nieta había expuesto lo que Ricardo ya no podía ocultar. Su plan no era un secreto dentro de su hogar. Había hablado delante de la niña como si yo ya no existiera. Ese detalle me desgarró más que cualquier prueba material. Apreté el dibujo contra mi pecho, mientras las lágrimas me ardían en los ojos. No respondí, no lo miré, no lo enfrenté ahí mismo. Simplemente bajé la mirada y guardé silencio. Porque entendí que la casa, mi refugio, ya estaba dividida. Y la grieta no era de paredes ni de techos, la grieta era en el corazón de mi propia familia. Una mañana, mientras la empleada arreglaba mi habitación, me llamó con un tono extraño. Al acercarme, noté que sostenía un sobredoblado, encontrado justo debajo de mi almohada de seda. Sentí un vacío en el estómago. Tomé el sobre con las manos temblorosas y lo abrí despacio, con el presentimiento de que lo que iba a leer no traería alivio, sino una herida más. El olor a perfume barato impregnaba el papel, como si quisiera camuflar el veneno de las palabras escritas. Dentro había un mensaje corto, sin firma. Decía: «No vuelvas a comer nada que no prepares tú. Cuídate. Esto aún no ha terminado». Me quedé paralizada. Leí la frase una y otra vez, hasta que las letras parecieron bailar frente a mis ojos. El silencio de la habitación se volvió insoportable, como si las paredes supieran más de lo que estaban dispuestas a revelar. Guardé la carta en mi bata y bajé las escaleras con el corazón desbocado. En el comedor, me senté frente a la mesa vacía y apoyé la nota sobre el mantel de lino. El contraste era doloroso, un espacio lleno de lujo, con muebles que brillaban bajo la luz del ventanal, y ese pedazo de papel que contenía una advertencia mortal. La pregunta no era quién lo había escrito, sino por qué lo habían dejado justo donde yo debía descansar. La respuesta llegó como un rayo cuando observé la caligrafía. Era torpe,
insegura, pero la reconocí. La había visto en listas de compras, en notas dejadas en el refrigerador. Era la letra de Julieta. Mi corazón se apretó aún más. Era una advertencia sincera, un intento de protegerme, o una maniobra para confundir mi mente y hacerme dudar de todos. La idea de que Julieta hubiera estado en mi habitación me perturbaba. No solo por la invasión de privacidad, sino por lo que significaba. Alguien dentro de mi familia se movía por la casa con la seguridad de quien conoce cada rincón. La intimidad de mi cama ya no era refugio. Me levanté y recorrí la habitación, acariciando los muebles, las cortinas, los perfumes ordenados en el tocador, preguntándome cuántos secretos habían quedado impregnados en ese espacio. Durante años había protegido mis bienes con cajas fuertes, contratos, cuentas bancarias. Había pensado en herencias, en testamentos, en propiedades, convencida de que con papeles podía resguardar lo que más valía. Pero esa carta bajo mi almohada me demostró lo contrario. Lo más vulnerable no eran mis bienes, era mi propia vida, y estaba siendo vigilada dentro de mi propio hogar. Doblé el papel y lo guardé en una caja de madera en mi escritorio, junto a otras pruebas que Sofía y yo habíamos reunido. Cada documento, cada recibo, cada imagen era un ladrillo en el muro que estábamos construyendo contra Ricardo. Pero ese muro no me daba seguridad, solo más miedo. Porque si la advertencia era cierta, significaba que lo peor aún estaba por venir. Esa noche me acosté sin cerrar los ojos. El ruido del reloj marcando los segundos me parecía un recordatorio cruel. Tenía la sensación de que cada sombra en la habitación me observaba. Cerré la mano sobre la carta y me juré a mí misma que no permitiría que nadie me borrara en silencio. La guerra estaba declarada, y yo estaba lista para pelear. ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿Descubrir la traición en la mirada de un hijo, o darte cuenta de que siempre estuviste sola y no lo quisiste aceptar? Si alguna vez sentiste algo parecido, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz puede acompañar a alguien que hoy se siente tan sola como yo me sentí en esa cama. El día amaneció pesado, con un cielo gris que parecía presagio de lo que estaba por venir. No quise encender todas las luces de la casa, solo la chimenea en la sala principal, porque sabía que esa penumbra serviría de escenario para la verdad que por fin iba a estallar. Sofía y yo pasamos la mañana organizando los documentos. El vídeo del estacionamiento, la factura del pastel, el testamento falso, los registros de transferencias bancarias y, como golpe final, la reserva de la mansión en Cascais. Los acomodamos en carpetas sobre la mesa de madera tallada, junto a mis lentes y una copa de agua. El fuego proyectaba destellos anaranjados sobre los marcos dorados de los cuadros familiares, y yo pensaba en la ironía de tener que desenmascarar a mi propio hijo en la misma sala donde tantas veces lo había abrazado de niño. Cuando escuché la puerta abrirse, sentí un vuelco en el corazón. Ricardo entró con paso firme, confiado, con ese aire de superioridad que lo rodeaba últimamente. Traía puesto un saco oscuro que le daba una apariencia elegante, y en su muñeca brillaba el reloj de lujo que yo le había regalado en un cumpleaños pasado. Se sentó frente a mí sin sospechar la tormenta que se avecinaba. Sus ojos me miraron como quien evalúa un negocio, no como un hijo que visita a su madre. Me dolió reconocerlo, en ese gesto ya no quedaba rastro de ternura. Sofía, a mi lado, respiraba hondo, conteniendo la rabia. Decidí no darle rodeos. Sofía abrió la primera carpeta y deslizó hacia las imágenes del vídeo del estacionamiento. Ricardo bajó la vista, observó el papel y levantó una ceja con desdén. ¿Y esto qué se supone que es?, dijo, fingiendo seguridad. Pero yo vi cómo sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre el brazo del sillón. Su voz sonaba arrogante, pero había un matiz tembloroso. Sofía no se dejó intimidar. Colocó frente a él el testamento falso, luego el comprobante de la transferencia internacional y finalmente la reserva de la mansión en Portugal. Cada documento caía sobre la mesa como una piedra, y cada piedra lo hundía un poco más. «Basta», dije al fin, inclinándome hacia adelante con la carta en la mano. Mis palabras salieron firmes, resonando en la sala como un disparo. Querías internarme, quitarme todo, borrar mi nombre de mi propia historia. ¿Cómo tuviste el valor de planear mi desaparición en vida? Ricardo se levantó bruscamente, golpeando la mesa con los puños. Tú nunca me diste nada. Esa fortuna me corresponde a mí. Gritó, y el eco de su voz tembló en las paredes. Por un instante sentí que frente a mí no estaba mi hijo,
sino un extraño consumido por el odio. Julieta, que había llegado detrás de él, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Sus lágrimas corrían en silencio, como si quisiera borrar su presencia del momento. Sofía dio un paso hacia adelante, colocándose entre Ricardo y yo como un muro humano. La tensión era tan densa que el aire se volvía irrespirable. Yo apretaba la carta con tanta fuerza que mis dedos se entumecían. El fuego de la chimenea crujía como si acompañara mi indignación contenida. Sentía la sangre hervir en mis venas, pero también la dignidad obligándome a mantener la calma. Me incorporé con lentitud. Caminé hasta la vitrina de cristal donde guardaba recuerdos de mis viajes. Figuras de porcelana de París, un mantel bordado de Estambul, una caja musical traída de Viena. Entre esos objetos había un reloj antiguo, herencia de mi padre. Lo tomé en mis manos, buscando en ese recuerdo la fuerza que necesitaba. Volví a mi lugar y lo coloqué sobre la mesa, frente a Ricardo. Un hijo puede equivocarse, pero tú cruzaste una línea que no tiene regreso, dije sin temblar. Mi voz era la de una madre herida, pero también la de una mujer que se negaba a ser destruida. Él me observó con rabia, los ojos desorbitados, la mandíbula apretada. Sin embargo, detrás de esa furia había algo más: miedo. Miedo a que sus mentiras quedaran desnudas frente a todos. Miedo a perder lo que ya creía suyo. Por un instante quise pensar que aún había en él una chispa de arrepentimiento, un rastro del niño que yo amé. Pero pronto lo vi endurecer el rostro, cerrar los puños y cubrir ese destello con una coraza de avaricia. Comprendí entonces que esa esperanza había muerto. El silencio era insoportable. Sofía respiraba entrecortado, Julieta sollozaba en la esquina, y yo sentía que el reloj de la sala marcaba cada segundo como un martillo. De pronto, Ricardo intentó girar la situación a su favor. ¿Qué crees que ganarás con esto, mamá? Nadie te va a creer. Ya estás vieja, ya no entiendes cómo funciona el mundo. Yo sí sé cómo hacerlo. Tú deberías agradecerme. Su cinismo me hirió más que sus gritos. No solo quería robarme, quería borrar mi valor como persona. Respiré profundo. Me levanté de nuevo, caminé hacia el teléfono de la mesa y lo tomé con calma. Ricardo, ya no se trata de agradecimiento ni de reproches. Se trata de justicia, dije, marcando un número con manos firmes. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Él retrocedió un paso, incrédulo, como si no pudiera aceptar que su madre lo estaba entregando. Sofía respiró aliviada, como si por fin el peso cayera del todo. Y yo, con el corazón destrozado, supe que estaba haciendo lo único posible para salvar lo poco que quedaba. El sonido del teléfono conectando me pareció un trueno en medio de la sala. «Vengan ahora mismo», ordené con voz clara. Ricardo abrió los ojos con furia, pero ya no dijo nada. Julieta lo miraba como si lo viera por primera vez. El fuego seguía encendido, las pruebas estaban sobre la mesa, y yo me senté junto a ellas, como una jueza que acaba de dictar sentencia. Porque el enfrentamiento ya no era un secreto de familia, era un asunto que debía salir a la luz. Ricardo intentó acercarse, pero Sofía se interpuso. «No te atrevas», le dijo, con una fuerza que me conmovió. Él se detuvo, respirando como un toro acorralado. Mis ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero no las dejé salir. Me aferré al reloj de mi padre y a la carta que aún sostenía. Entendí que la sangre me había traicionado, pero mi dignidad seguía intacta. Esa era mi verdadera herencia, no dejar que nadie me quebrara. El silencio volvió a caer, interrumpido solo por el crujido de la leña en la chimenea. Ricardo me miraba con rabia, Sofía con amor, Julieta con vergüenza. Yo me sentía en medio de un juicio donde la única culpabilidad que importaba ya estaba escrita en los documentos sobre la mesa. Afuera, a lo lejos, el murmullo de las sirenas comenzaba a escucharse, anunciando que la justicia estaba en camino. Me senté erguida, con la frente en alto, y clavé mis ojos en Ricardo. No dije nada más. No hacía falta. Todo estaba dicho.
Y mientras esperaba que la puerta se abriera para cerrar de una vez ese capítulo, supe que la verdad, aunque dolorosa, había encontrado la forma de salir a la luz. Porque la dignidad puede ser herida, pero jamás vencida. El sonido de las sirenas rompió la calma artificial de la noche. Desde la ventana del salón pude ver cómo las luces rojas y azules iluminaban el jardín, reflejándose en la fuente de mármol blanco que alguna vez fue mi orgullo. Ricardo caminaba de un lado a otro, respirando agitado, intentando sostener una fachada de control que ya no existía. Julieta estaba pálida, con los ojos vidriosos, y Sofía se mantenía a mi lado, apretando mi mano con la fuerza de quien sabe que el momento decisivo ha llegado. Yo, en cambio, sentía que cada latido me desgarraba el pecho. Los pasos firmes de los agentes resonaron en el mármol del recibidor. 2 hombres y una mujer vestidos con uniformes entraron, saludaron con respeto y se dirigieron directo hacia Ricardo. Él levantó las manos con gesto teatral, como si todavía pensara que podía manipular la escena. Yo me quedé inmóvil, observando cada detalle. El reflejo de la lámpara de cristal sobre sus mejillas sudorosas, el tic nervioso de su mandíbula, la forma en que esquivaba mirarme a los ojos. «Señor Ricardo Aguilar, queda usted detenido», anunció uno de los agentes con voz seca. En ese instante sentí un nudo en la garganta. Era mi hijo, sí, pero también era el hombre que había intentado destruirme. Las esposas hicieron un clic metálico que retumbó en mi memoria como una campanada fúnebre. El sonido de la cadena contrastaba con el silencio contenido de la sala, donde cada miembro de la familia parecía paralizado. Julieta rompió en llanto. Se cubrió el rostro con ambas manos, como si quisiera desaparecer. La suegra se quedó rígida, incapaz de pronunciar palabra, y Sofía, aunque conmovida, no dejó de sostener mi brazo. Yo, en cambio, no lloré. Mis lágrimas se habían secado días atrás, cuando descubrí que Ricardo ya no me veía como madre sino como un obstáculo. Ahora lo miraba con una serenidad amarga, como si frente a mí hubiera un extraño esposado en lugar de aquel niño que corría descalzo en mi jardín. El eco de las botas policiales retumbaba en el pasillo mientras lo llevaban hacia la puerta principal. Ricardo intentó girar la cabeza, pero nunca cruzó mi mirada. Bajaba la vista como un cobarde, y esa falta de valor me dolió más que cualquier otra cosa. No esperaba arrepentimiento, pero al menos hubiera querido una verdad, una sola palabra de hijo. En su silencio confirmé que lo había perdido mucho antes de esa noche. El aire en la sala era pesado, casi irrespirable. Caminé hacia la mesa donde aún estaban las carpetas con pruebas y apoyé mis manos sobre la superficie de madera. Sentí el frío del cristal de los portadocumentos y recordé todo lo que había sacrificado para proteger mi nombre, mi dignidad, mi herencia. No era el dinero lo que me mantenía de pie, era la certeza de que no iba a dejar que la traición me definiera. Esa convicción era el único lujo que nadie podía arrebatarme. Los agentes cruzaron el jardín con Ricardo entre ellos. El reflejo de las luces sobre la fuente parecía una escena sacada de una película, pero era mi vida real desmoronándose frente a mis ojos. Julieta salió detrás, sollozando, y la suegra se dejó caer en un sillón, como si el peso de la verdad finalmente hubiera vencido su altivez. Sofía me abrazó en silencio, y en ese abrazo encontré la fuerza para no derrumbarme. Un vecino curioso se asomó desde la calle. Pude sentir el murmullo de voces lejanas, como si la noticia ya corriera entre las paredes del vecindario. Me estremecí al pensar cómo la sociedad que tantas veces me había admirado por mis negocios, mis propiedades y mis cenas de lujo, ahora me miraría con lástima. Pero decidí no dejar que la opinión de otros dictara mi valor. Había perdido a un hijo, pero no a mi dignidad. La puerta se cerró y el eco del golpe resonó por toda la casa. Me quedé mirando el suelo, consciente de que en ese instante la historia de mi familia se había quebrado para siempre. No había regreso posible, no había forma de borrar lo sucedido. La justicia se lo llevaba, y yo debía quedarme con los pedazos de una vida marcada por la ambición y el engaño. Encendí una lámpara de mesa y la luz cálida iluminó los retratos colgados en la pared. Me acerqué a uno en particular, Ricardo con apenas 8 años, con su sonrisa inocente y una pelota en la mano. Pasé mis dedos sobre el vidrio, sintiendo el contraste entre la imagen de aquel niño y el hombre que ahora estaba esposado. Una parte de mí murió en ese instante, y supe que nunca volvería a recuperarla. Sofía me llamó desde el pasillo. Su voz era suave, casi un susurro. Me pidió que descansara,
que dejara el resto para la mañana. La seguí hasta mi habitación, caminando lentamente, con los pasos pesados de quien lleva una carga invisible. El perfume de lavanda en el aire no lograba calmar mi espíritu. Mi cama, rodeada de sábanas de seda, me parecía una prisión en lugar de un refugio. Me tumbé sin cambiarme la ropa, abrazando una manta como si fuera un escudo. Sofía apagó la luz y cerró la puerta despacio. En la oscuridad, escuché de nuevo el eco metálico de las esposas, ese sonido que me perseguiría por mucho tiempo. Y aunque traté de convencerme de que la justicia se había hecho, dentro de mí solo había un vacío imposible de llenar. Esa noche comprendí que el dinero puede atraer enemigos externos, pero cuando la traición viene de la sangre, lo que se rompe no se recompone. El lujo, las joyas, las propiedades, nada servía para sanar esa herida. Y aunque todos en la casa intentaban guardar silencio, yo sabía que nunca olvidaríamos esa imagen. Ricardo, mi hijo, saliendo esposado de la casa que yo había levantado con mis propias manos. Esa noche casi no dormí. Cerraba los ojos y lo único que veía eran las luces de las patrullas reflejadas en las ventanas grandes del salón, tiñendo de azul y rojo las paredes de mi casa. El eco de las esposas aún golpeaba en mi memoria como un martillo constante. Me levanté temprano, recorrí los pasillos vacíos y me encontré con el silencio más cruel. Ya no era solo el silencio de la casa, era el silencio de una madre que había perdido a un hijo en vida. Entré en mi recámara, rodeada de muebles finos y perfumes cuidadosamente acomodados sobre el tocador. Acaricié la seda de las cortinas como quien busca consuelo en objetos que nunca podrán devolver calor humano. Me senté frente al espejo y me observé, 70 años de historia, con la piel marcada por el tiempo pero con la mirada aún firme. Ahí entendí que las cicatrices más dolorosas no están en el cuerpo, sino en el alma, y esa noche me dejó una herida abierta que no sabía si algún día cerraría. Bajé a la cocina y encontré a Sofía preparando café. Me sonrió con ternura, aunque sus ojos delataban el cansancio. Colocó frente a mí una taza de porcelana, como si quisiera recordarme que, a pesar de todo, la vida debía continuar. Agradecí en silencio, tomé el primer sorbo y sentí como el calor recorría mi garganta, contrastando con el frío que llevaba dentro. Sofía no dijo nada, y ese silencio compartido fue el único refugio que tuve ese amanecer. Al recorrer la sala, me detuve frente a la mesa donde aún quedaban carpetas con pruebas, recibos y copias de movimientos bancarios. Los acomodé despacio, una por una, como si fueran piezas de un rompecabezas que contaba la historia de mi desgracia. Ver mi nombre en tantas cuentas, propiedades y contratos me recordó que durante décadas había trabajado para construir seguridad. Nunca imaginé que esas mismas cuentas serían la obsesión que transformó a mi hijo en enemigo. La casa parecía distinta. Caminé por el pasillo donde colgaban retratos familiares y me detuve frente a uno en particular. Ricardo con uniforme escolar, sonriendo con inocencia. Pasé mis dedos sobre el marco de madera y sentí un vacío que ninguna joya, ningún bolso de diseñador ni ninguna cena en un restaurante elegante podría llenar. Esa sonrisa infantil era el recuerdo más cruel, porque me mostraba todo lo que había perdido. Subí a la habitación de huéspedes. No quería dormir en mi propia cama, demasiado impregnada del recuerdo de la carta bajo la almohada. Sofía ya había puesto una manta suave sobre la cama, como si supiera que yo no podría enfrentar la soledad de mi habitación. Me recosté ahí, abrazando esa manta como si fuera un escudo contra la tristeza. Afuera, el jardín estaba silencioso, y el aroma de las rosas se mezclaba con la humedad de la madrugada. Pensé en todas las veces que Ricardo me pidió préstamos, en cómo justificaba sus gastos con viajes ficticios y promesas vacías. Cada mentira era ahora un ladrillo en la muralla que nos separaba. Yo, que siempre había defendido mis finanzas con cuidado, me di cuenta de que había bajado la guardia justo con la persona que más debía cuidar, mi propio hijo. Ese pensamiento me atravesó como una daga invisible. Me levanté y abrí una caja de madera donde guardaba recuerdos de mi vida, cartas antiguas, fotografías en blanco y negro, boletos de avión de viajes que me marcaron. Tomé uno de los boletos y lo sostuve entre mis dedos. Recordé aquel viaje a Lisboa, el lujo de un hotel boutique frente al mar, la tranquilidad de un amanecer sin preocupaciones. Ahora todo eso parecía ajeno, como si perteneciera a otra mujer, no a la que ahora luchaba por sobrevivir al dolor de una traición. Volví a la sala y encendí la chimenea. Las llamas bailaban con un resplandor dorado, pero no lograban calentar el frío de mi pecho.
Sofía se acercó, me puso una manta sobre los hombros y se sentó a mi lado. «Mamá, te tienes que cuidar, aunque duela», me dijo con voz suave. Sus palabras eran bálsamo, pero también un recordatorio de que debía encontrar fuerza incluso en medio de la herida más profunda. La herida no era solo por el intento de quitarme mi herencia o mis propiedades. Era la certeza de que el vínculo sagrado entre madre e hijo se había roto para siempre. Cerré los ojos y me pregunté en qué momento exacto se quebró esa relación. ¿Fue cuando le negué dinero alguna vez? ¿Fue cuando le puse límites? ¿O fue simplemente la ambición la que lo devoró hasta dejarlo vacío? La dignidad me obligaba a mantenerme erguida. No podía dejar que mi hija me viera derrotada. Tenía que mostrar que, aunque me hubieran querido arrancar todo, todavía podía sostenerme con la cabeza en alto. Ese era el único lujo verdadero, seguir en pie cuando todo alrededor se desmorona. No era cuestión de bancos, ni de cuentas, ni de propiedades. Era cuestión de voluntad. Avancé hasta la ventana grande que daba al jardín. Afuera, el sol comenzaba a levantarse tímido, pintando el cielo de tonos anaranjados. Observé el reflejo en el cristal y me vi a mí misma, una mujer con la herida abierta, pero viva. Y comprendí que ese amanecer no traía paz, pero sí la promesa de que aún quedaba camino por recorrer. Aunque sangrara por dentro, aún respiraba. Y mientras respirara, no permitiría que la traición me definiera. Me giré y encontré a Sofía mirándome desde la sala. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y preocupación. Le sonreí débilmente y asentí, como quien dice sin palabras, «Aquí sigo». Porque aunque la herida ardiera con toda su fuerza, entendí que en ese dolor también había una semilla de resistencia. Y esa semilla, tarde o temprano, florecería. Después de la tormenta vino un silencio extraño. No era paz, era un vacío distinto, como cuando un huracán arrasa y solo queda la calma forzada del desastre. Caminaba por la casa y ya no veía lujo, solo ruinas emocionales escondidas entre muebles elegantes y cortinas de seda. Entendí que seguir viviendo allí sería como permanecer en un mausoleo, atrapada en los recuerdos de lo que se había roto. Tenía que tomar una decisión, aunque doliera. Un día me levanté temprano y bajé al estudio. Abrí la caja fuerte, repasé mis documentos y llamé a mi abogado de confianza. Le pedí que iniciara la venta de mis concesionarias, esas mismas que me habían dado prestigio y dinero, pero que ahora sentía como cadenas. Su sorpresa fue evidente, pero yo no vacilé. Sabía que era hora de convertir mi esfuerzo en otra cosa, en un legado con propósito. No en cuentas vacías de amor, sino en manos que lo transformaran. Con Sofía hablamos durante horas en el comedor. Ella se mantenía firme, aunque con lágrimas contenidas. Le expliqué mi idea de abrir una fundación, un espacio destinado a mujeres mayores que, como yo, habían sido olvidadas o traicionadas por sus familias. Mujeres que, a pesar de la edad, aún tenían sueños y dignidad. Sofía me miraba con un orgullo que iluminaba sus ojos. Sentí que, en medio de tanta pérdida, estaban haciendo algo nuevo. La transición no fue sencilla. Fui cerrando cuentas, retirando fondos, transfiriendo propiedades a la fundación. Cada firma en el banco era como arrancar un pedazo de mi pasado. La empleada que me atendía en la ventanilla me observaba con curiosidad, como si no entendiera por qué una mujer con tanta riqueza quería deshacerse de todo. Yo sonreía con serenidad. Lo hacía porque había comprendido que el verdadero lujo era tener paz, no posesiones. Vendí también la casa. Aquella mansión que había albergado tantas cenas de gala y tantos silencios rotos ya no era mi refugio. La recorrí por última vez, acariciando los marcos de las ventanas grandes, tocando las paredes, despidiéndome de cada rincón. El eco de mis pasos en el pasillo principal fue como un adiós definitivo. Cerré la puerta con firmeza, no con tristeza. Era una liberación, un paso hacia adelante. Sofía me acompañó a buscar un nuevo hogar. Elegimos un apartamento con vista al río, luminoso y cálido, sin ostentaciones innecesarias. Tenía lo suficiente, muebles sencillos, una sala acogedora, una terraza donde podía sentir el aire fresco en las mañanas. Cuando me senté en ese lugar por primera vez, supe que ahí podría recomenzar. Ya no necesitaba chandeliers ni fuentes de mármol. Necesitaba paz y la certeza de estar acompañada por alguien que me amaba de verdad.
La fundación empezó a tomar forma. Recibimos donaciones, voluntarios, mujeres que llegaban con historias de abandono y cicatrices emocionales tan profundas como las mías. Verlas sentarse en un salón sencillo, compartir café y palabras, me recordó que yo no era la única. Que había muchas Tereses Aguilar en este mundo, invisibles para sus familias, pero con un corazón aún dispuesto a amar. Mi herida empezó a convertirse en fuerza. Un día recibí una carta inesperada. No de Ricardo, sino de su abogado. Pedía un encuentro, decía que mi hijo quería verme. Al leer esas líneas, sentí que las paredes del apartamento se cerraban sobre mí. Mi respiración se aceleró, pero al mismo tiempo supe que ya no era la misma. Ya no era la mujer que buscaba respuestas en miradas frías. Era alguien que había aprendido a vivir sin esperar disculpas. Guardé la carta en un cajón y no respondí. Mi decisión fue firme. No volvería a exponerme a su veneno. Tal vez algún día el arrepentimiento lo alcanzara, pero ya no me correspondía a mí cargar con ese peso. La dignidad también significa saber cuándo cerrar una puerta para siempre. Y esa puerta, para mí, ya no existía. Las tardes en el apartamento se volvieron momentos de calma. Sofía y yo compartíamos charlas en la terraza, a veces con música suave de fondo y el olor a café recién hecho llenando el aire. Miraba el reflejo del sol sobre el río y sentía que, por fin, podía respirar sin miedo. Me descubrí riendo de nuevo, algo que creía perdido. La vida, incluso después de tantas heridas, aún me regalaba instantes de luz. Me encontré escribiendo cartas, no para Ricardo, sino para mí misma. Cartas donde plasmaba lo que había aprendido, que el dinero puede comprar elegancia, viajes, propiedades, pero jamás puede garantizar amor verdadero. Escribía también para otras mujeres, como mensajes que algún día leerían en la fundación. Les hablaba de dignidad, de orgullo, de no dejarse borrar, aunque la sangre les diera la espalda. Con cada día que pasaba, la herida dejaba de sangrar. No se cerraba del todo, pero ya no me paralizaba. Comprendí que mi historia no era una derrota, sino una transformación. Había perdido a un hijo en la sombra de su ambición, pero había ganado un propósito más grande que cualquier herencia. Ese propósito era mi legado de pie, un ejemplo de que, incluso en el ocaso de la vida, siempre se puede volver a empezar. Y así, entre el murmullo del río y las risas compartidas con Sofía, me descubrí de nuevo. Ya no como la empresaria de concesionarias, ni como la mujer rodeada de joyas y vestidos de diseñador. Ahora era Teresa Aguilar, una mujer que aprendió que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, sino en la capacidad de levantarse aun cuando intentaron destruirte. El sobre estaba sobre la mesa, junto a mi taza de café. Era una carta escrita por el propio Ricardo, enviada desde el lugar donde cumplía su condena. La miré durante largos minutos antes de abrirla, con la respiración contenida y la mente inundada de recuerdos. Parte de mí quería ignorarla, tirarla al fuego de la chimenea y dejar que se consumiera en silencio. Pero otra parte, la que aún recordaba sus primeros pasos y sus abrazos infantiles, me obligó a enfrentar esas palabras. Al desplegar el papel, sentí un golpe en el pecho. No era una disculpa real, eran reclamos disfrazados de arrepentimiento. Me acusaba de no haberle dado lo suficiente, de haber preferido a Sofía, de haberlo dejado solo en sus frustraciones. Cada línea era un recordatorio de la distancia insalvable entre nosotros. Leí despacio, como quien recorre un campo de ruinas, y comprendí que su ambición lo seguía consumiendo. Guardé silencio. Doblé la carta y la puse sobre el escritorio, junto a una pluma antigua que había usado para firmar contratos y testamentos. La dignidad me dictaba que debía responder, no con rabia, sino con claridad. Tomé una hoja limpia y comencé a escribir. Mis manos no temblaban, sentía que esa era la última vez que le hablaría. Y esas palabras, más que un reproche, serían mi legado hacia él. Prefiero estar sola, pero en paz. Tu ambición no pudo destruir mi dignidad, y eso, hijo mío, es lo único que nunca heredarás. Escribí esa frase con calma, como quien dicta una sentencia irrevocable. No agregué más. No intenté justificarme ni buscar su comprensión. Cerré la carta, la metí en un sobre y la dejé sobre la mesa, esperando al mensajero que pasaría a recogerla. Era mi última palabra, mi último regalo, la verdad desnuda. Al terminar,
Encendí una vela en la sala y observé cómo la llama iluminaba los retratos familiares aún colgados en la pared. No los quité, no los escondí. Decidí dejarlos ahí como testigos de una vida que me había marcado, con luces y sombras. El lujo de la sala, las cortinas de lino, los sillones de cuero, todo seguía en su lugar, pero yo ya no era la misma. Había aprendido a habitar el espacio sin depender de lo que había perdido. Esa noche Sofía me acompañó en la terraza del apartamento. El aire fresco del río me acariciaba el rostro y el murmullo del agua me traía calma. Le conté que había respondido a Ricardo y que esa sería la última vez. Ella me abrazó en silencio, y ese gesto me dio la certeza de que había tomado la decisión correcta. No necesitaba más heridas, necesitaba cerrar ese capítulo con dignidad. El tiempo en la fundación se volvió mi refugio. Recibía a mujeres mayores con historias desgarradoras. Algunas habían sido abandonadas por sus hijos, otras despojadas de sus bienes, muchas olvidadas en casas frías. Al escucharlas, sentía que mis cicatrices encontraban sentido. Les hablaba con sinceridad, sin ocultar mi propio dolor, y juntas descubríamos que la fortaleza compartida también puede sanar. Con los meses, el apartamento se llenó de vida. Planté flores en macetas de la terraza, colgué cortinas claras y adorné la sala con fotografías nuevas. No de lo que perdí, sino de lo que aún estaba construyendo. Cada detalle era un recordatorio de que la vida sigue, aunque el corazón cargue ausencias imposibles de llenar. La elegancia ya no estaba en las joyas ni en los viajes, sino en la paz que lograba sentir al final de cada día. A veces, en la quietud de la noche, pensaba en Ricardo. Me preguntaba si algún día comprendería lo que había destruido. Pero no me atormentaba. Aprendí a dejar esas preguntas en manos del tiempo, sin buscar respuestas que solo traían más dolor. En mi corazón quedaba un espacio vacío, pero también la certeza de que había hecho todo lo posible por salvarlo antes de perderlo. Un domingo, mientras servía café a Sofía en tazas sencillas, me sorprendí a mí misma sonriendo. Ella me observó con curiosidad y le dije: por fin entendí que el amor verdadero no se mide en herencias, ni en cuentas bancarias, ni en propiedades. Se mide en quien se queda contigo cuando todo se derrumba. Su mirada emocionada fue suficiente para confirmarlo. Yo ya no estaba sola. El sol entraba por las ventanas grandes, iluminando cada rincón del apartamento. Me acerqué al cristal y apoyé la mano contra él, observando el río que brillaba bajo la luz de la tarde. Respiré hondo, dejando que el aire me llenara de calma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia no había terminado en traición, sino en renacimiento. Y que esa era mi verdadera herencia, seguir de pie, aunque hubieran intentado destruirme. Recordé entonces la primera vez que abrí una concesionaria, el miedo que sentí y la valentía que me impulsó a seguir. Esa misma valentía era la que ahora me mantenía viva. El dinero podía desaparecer, las propiedades podían venderse, pero mi fortaleza era inquebrantable. Esa era la lección que quería dejar al mundo, y sobre todo a Sofía, que la dignidad siempre vale más que cualquier fortuna. Y mientras el día se apagaba, cerré los ojos y me dejé abrazar por la certeza de que había sobrevivido. No era la misma mujer, era más fuerte, más clara, más libre. El último regalo que me hice a mí misma fue entender que, aunque el amor de un hijo se pierda, siempre se puede encontrar vida en otros brazos, en otras causas, en la paz interior. Ese regalo, simbólico y eterno, fue mi verdadero triunfo. ¿Qué duele más, la traición de un hijo o darte cuenta de que siempre estuviste sola sin notarlo? Y si tú también has sentido que la vida te dio la espalda justo cuando más esperabas un gesto de amor. Si alguna vez te callaste para no incomodar, cediste para evitar un conflicto, o te convertiste en el pilar de una familia que hoy ni siquiera te llama. Por favor, no pienses que eso te hace menos valiosa. Tú eres fuerza silenciosa. Eres el alma de muchas historias que otros ya olvidaron, pero que tú sigues recordando con amor. Tu existencia no depende del reconocimiento de quienes te fallaron. Depende de lo que ya has superado, y eso, nadie te lo puede quitar. Así como Teresa, quizás te tocó ver la verdad detrás de una sonrisa falsa. Pero también, como ella, aún estás a tiempo de reconstruir tu paz, aunque tengas que hacerlo sola. Y si este capítulo te tocó el alma, suscríbete al canal para no caminar sola en este camino. Aquí, siempre habrá un lugar para ti. ¿Crees que lo que viste hoy fue impactante?
Entonces espera a escuchar lo que sucedió cuando una madre regresó a su casa elegante sin avisar y oyó a su propio hijo gritarle: «Mi esposa decide aquí, tú te vas». Ella no hizo un escándalo, no imploró, pero la decisión que tomó después cambió su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Regresé a casa sin avisar. Y escuché a mi hijo gritar: «Mi esposa decide aquí, tú te vas», porque el final te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.